Hola, hoy voy a hablar de Middlesex de Jeffrey Eugenides, no sé cómo se pronuncia. Este video va a contener algunos spoilers por la trama del libro y por la estructura como está escrito. Algunos datos externos al libro por los cuales querrías leerlo. En el 2003 ganó el premio Pulitzer. Su primera novela fue llevada al cine por Sofía Coppola. El libro es Las Vírgenes Suicidas y es muy bueno también, es como estar leyendo una película de Wes Anderson. Un pretexto que no debe influir en tus ganas de leer el libro, la portada me parece espantosa. Se nota rápidamente la calidad de la escritura en el libro. Hay muchos intertextos de la mitología griega durante todo el libro, especialmente de la Ilíada. Menciona muchos autores y teorías literarias, en especial la teoría de género. Hace mucho que no leí una novela que tenía palabras que no entendía, pero no dejen que eso los intimide, ni las 600 páginas, más de 600 páginas del libro. Es una saga familiar accesible con un narrador y varios protagonistas. Middlesex, que es el título del libro, tiene dos significados. El primero es el nombre de la calle donde el narrador vive y otra es que el personaje personaje principal es un hermafrodita entre sexos. Cal Stefanides, que es el personaje principal, está en Berlín, es como en el 2001-2002 creo, y está desde su presente narrando su historia familiar. Él trabaja para la embajada. La narración que él hace comienza en Grecia en 1922, cuando sus abuelos vivían allá. Se escapan porque hay una guerra entre los turcos y los griegos, emigran a Estados Unidos, porque allá vive una prima de ellos. La narración está contada en una serie de anacronías, entre flashbacks que tiene Cal de su vida y de historias que le contaron cuando él todavía no estaba viviendo, y de su presente en Berlín. La familia Stefanides se asienta en Detroit y logra pasar como puede la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, los años 60, etc. La cultura griega se mezcla con la cultura norteamericana, se va viendo cómo se desarrolla esta relación de segundas generaciones de inmigrantes. El papá de Cal se casa con su prima segunda y tienen a el hermano mayor de Cal, que se llama Capítulo 11, no entendí, yo lo leí en español y no entendí si es un apodo o de verdad se llama así el niño, pero durante toda la novela le dice Capítulo 11, y él nace después como Calíope, que es la musa griega de la poesía épica. Cuando Cali entra a la adolescencia se dan cuenta de que algo no anda bien, porque no se desarrolla como todas las demás niñas de su curso. Cuando la llevan a hacer unos estudios, se dan cuenta de que tiene cromosomas XY. Su condición es genética y fue propiciada muy probablemente por tantas generaciones de relaciones consanguíneas. Cali no está de acuerdo con la solución que propone el doctor, pero ya no voy a continuar con la sinopsis porque lo que sucede en su descubrimiento creo que es muy interesante de leer. No me gustaría arruinarles la experiencia lectora, aunque ya saben que el Cal que está contando la historia es un hombre, pero su viaje de transformación me parece interesante leer. Dos cosas entre muchas que me llamaron la atención. La primera es sobre la traducción. Me intriga mucho saber cómo Benito Gómez Ibáñez, que es el traductor de esta edición de Anagrama, decidió utilizar entre el femenino y masculino para algunas partes del libro, porque en una sección, que es cuando Cali, después de ir al doctor, empieza a descubrir si tiene una identidad femenina o masculina y habla en primera persona. En inglés da igual, pero en español tienes que definir si es femenino o masculino quien está hablando. Como en yo estaba dormido, ¿cómo sabe el traductor si poner yo estaba dormido o yo estaba dormida? Me parece interesante saber si el traductor se puso en contacto con el escritor o cómo supo para definir, porque eso es muy importante para saber si el personaje pensaba de sí mismo como hombre o como mujer. Son ese tipo de cosas por las que me gustaría que hubiera una materia de traducción en mi carrera. El segundo aspecto es relativo a la identidad sexual y a la teoría de género. Una de las cosas que estudia la teoría de género es ver si hay diferencia entre una escritura femenina y una escritura masculina, y si hay diferencia, ¿a qué se debe eso? Eugenides es hombre, pero tiene un narrador que está contando su historia, y su narrador es tanto femenino como masculino. Me pareció muy interesante ver la división de los roles de género, desde la familia griega en 1922 hasta la época actual en Berlín. Leer la perspectiva de un escritor consciente del mundo antropocéntrico a través de los personajes femeninos como la abuela, las tías, ella misma, me pareció lo más interesante de Middlesex. Eso y cómo recuerda que el sexo es biológico, pero la identidad sexual es un constructo que depende de muchas otras variantes. Me pareció una lectura muy interesante y creo que diferentes lectores van a encontrar diversos aprendizajes. He recomendado Middlesex y de paso también Las Vírgenes Suicidas.